Listo. Miren, este es el símbolo de la metafísica. Es lo que se llama la trisignia. Es justamente el corazón, con la llama triple, rayo azul, llama dorada, rayo rosa, ardiente en el corazón. Que es justamente el rayo azul, es voluntad, fuerza, poder, el gobierno, el padre. El rayo dorado es sabiduría, inteligencia, observación, discernimiento, el hijo, ¿verdad? Y el rayo rosa es amor, tolerancia, amabilidad, servicio, eh, y es el principio femenino, ¿verdad? La madre o el Espíritu Santo. Cuando el padre y la madre se encuentran, nace el hijo. O sea, cuando nosotros conectamos el conocimiento de las leyes y del amor de Dios, es justamente que surge la sabiduría. ¿Vamos? Entonces, ese es el primer símbolo, el corazón. Después viene la trisignia, que es justamente una cruz de Malta. Es una cruz formada por 4 flechas tirando hacia el centro. Esto nos recorre y nos lleva a lo que hemos estado trabajando durante esta sesión, que es el equilibrio. Es una cruz de equilibrio. La cruz latina, lo que pasa es que tiene la pata que lleva a la tierra mucho más larga. Y eso justamente pues, nos dio la enseñanza de ese momento, pero ahora la cruz que nos va a regir es la cruz de Malta, que es la cruz donde los 4 elementos están en equilibrio. El cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo etérico. Los 4 elementos. ¿Vamos? Los 4 patas de la mesa, pues, de nuestra vida acá, tienen que buscar siempre el equilibrio y es a lo que tiende la cruz de Malta. Cuando uno tenga necesidad de equilibrarse, de ponerse bien y demás, uno puede agarrar una cruz de Malta y meditar en ella como si uno fuera esa cruz. Y se te equilibra tu asunto, ¿vale? Y por atrás justamente se encuentra la rueda de la enseñanza o la rueda del Dharma. ¿Qué es lo que sucede? Esta rueda tiene 8 rayos. 1, 2, 3, 4 por 2, 8. ¿Qué es lo que sucede? Aquí es justamente, este es el símbolo primordial del Buda Dharma, del mal llamado budismo, que es la enseñanza del Buda. Entonces, cada uno de estos rayos representa una de las claves de la felicidad, un paso del noble óctuple sendero y una forma de vivir a plenitud, pero necesitamos justamente estas 8 fases. ¿Vamos bien? Entonces, son estas 8 claves de la felicidad que hemos empezado a profundizar y que justamente te hacen vivir y te hacen meditar como el Buda lo hacía. Esos budas regordetes que se les salen la lonja, obesos, grasosos y todo, ¿qué creen? No son el Buda. Y si le sobas la panza, quién sabe qué pase, porque el Buda no tenía nada que ver. Esa era una forma de representación, era así como decir Botero, ¿verdad? Cuando ves la obra de Botero, ves puras viejas gordas. ¿Qué es lo que sucede? Que justamente es una forma de representación, pero no quiere decir que sea así. ¿Qué es lo que sucede? Que la mejor estatua del Buda es la que te hace meditar, la que te lleva a la meditación. Tú cuando vayas a comprar un Buda, busca que ese Buda te transmita ganas de meditar, equilibrio, paz, ¿me entienden? Eso es importantísimo para que, bueno, esa estatua o esa imagen que tengamos por allí transmite esa vibración. ¿Mandé? Ah, no, espérate. Las orejas, como el lobo de Caperucita Roja, son para oír mejor. Todas las figuras que vamos a ver espirituales son figuras simbólicas. Eso es importante. O sea, por ejemplo, tenemos por allí a la diosa de la fortuna, la madre Lakshmi. No quiere decir que ella sea una señora que está sentada arriba de un tigre tirando dinero. ¿Qué quiere decir? Eso es lo que te transmite. Son energías. ¿Me entienden? Son formas de expresar cómo eran esos seres, como los egipcios. Ponían al faraón
de 3 metros, de 4 metros, de 5 metros. ¿Para qué? Para decir que era poderoso. Pues no quiere decir que era un hombre de ese tamaño. ¿Me entienden? Todos son metáforas que tienen lectura o simbolismos que nosotros podemos comprender para entender más metafísica y demás. ¿Vamos bien? Esto es muy importante. Entonces, la primera causa de la felicidad, ya vimos la primera causa del sufrimiento, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar con el aspecto positivo de estas claves de la felicidad. Y la primera es el pensamiento positivo. Vamos a leer. Pensar cosas buenas de todas las personas, situaciones y cosas de ti, tu familia, tu trabajo y tu grupo espiritual. El positivismo envuelve las cosas en buenas situaciones para que todo esté bien. Esto es muy importante. Cada quien habla como le va en la feria. Cada quien piensa como le ha ido en la feria. O sea, al que piensa mal, se le pudre el tamal. La persona que tiene su mente enfocada en cosas negativas, lo que sucede es que justamente, número uno, atrae esas cosas negativas, pero aparte las tiene grabadas por allí, las tiene en algún punto de su subconsciente. Y es subconsciente porque si fuera consciente, no las diría, no las expulsaría, ¿entienden? No las traería en la punta de la lengua. ¿Cuál es el asunto de todo esto? Que debes de pensar bien, y es lo primero que se enseña en metafísica. Si esta es tu primer charla de metafísica o la segunda o la que sea, bueno, no importa. Desde el primer minuto e instante que te decidiste a venir a metafísica, tú te has decidido a pensar positivo absolutamente de todo. Te caíste, ocurrió algo, una situación disonante y todo eso, ¿eso qué crees? Tiene un bien oculto. Tiene un bien por detrás de todas esas cosas. Tiene una situación que está ocurriendo justamente para que puedas entender el panorama que está a tu alrededor y demás. Pero muchas veces uno se ahoga en las situaciones, las deja, las vive por allí y todo, las deja de entender. ¿Por qué? Por irse con el instante y no observar a gran escala todo. Todo tiene un bien oculto. El asunto es que si queremos que ese bien se revele, tiene que dejar de ser oculto. Todo ocurre por bien, o sea, el bien es el equilibrio, es la perfección, es esta armonía, es esta felicidad, es este amor. El asunto es que esas situaciones están ocultas detrás de pruebas de pronto, detrás de ocurrencias o situaciones que nos vienen a nuestra vida, y lo que tenemos que hacer es pedir y exigir que ese bien se exprese, se manifieste. Entonces el decreto es: bendigo el bien oculto en esta situación y deseo que se manifieste. Vamos a hacerlo. Bendigo el bien oculto de esta situación y deseo que se manifieste. Entonces terminaste con tu pareja: bendigo el bien oculto de esta situación, deseo que se manifieste. Que llegue. Mira, si el bien oculto, si el bien oculto es eso, porque luego la gente se cree que sus decretos, etc. Y luego llega otro más condenado que el otro. No, espérense. Pero hay que prepararse. Para eso, ¿para qué tenemos que estar alertas? Observación, ¿me entienden? Porque no pasa así. Les he contado mucho de mi amiguita, ¿verdad? Que no salía de una cuando ya tenía el otro, y el otro era peor que el anterior. Les voy a contar un chiste que se vale. Porque el tema del error del burro. Sí, sí. Yo tengo una tía que mis primos pues, son de diferente personaje. Y tengo su hermano, mi tío. Ellos trabajaban en una funeraria y ya llegaban y él bien triste, bien sentimental. Y le dicen, Chivi, ¿qué tal? No, pues Marta. ¿Qué ahora qué con Marta ahora, mi tío? No, pues es que ya tuvo su quinto fracaso. Y dijo el dueño, quinto fracaso son chingaderas. Igual, ¿no? Está bien, algún día lo comprenderé. Lo más importante en este aspecto es que siempre pienses bien de las cosas, de las circunstancias, de lo que te está ocurriendo. ¿Por qué? Porque uno necesita vivir con esas situaciones por dentro. ¿Me entiendes? Tú declaras, qué sé yo, a lo mejor terminaste tu ciclo en un trabajo, tú tienes que bendecir el bien oculto de eso.
qué sé yo, te vino una apariencia de padecimiento, tú tienes que bendecir el bien oculto de eso. Entonces decretas, bendigo, vamos a hacerlo. Bendigo el bien oculto de esa situación y deseo que se exprese. ¿Sí? Tú lo haces como quieras. Deseo verlo, deseo que se exprese, deseo que se manifieste. El chiste es que ese bien se manifieste. Cuando las cosas son buenas y se expresan buenas y las ves buenas, pues no hay tos. Que sigan buenas. Que sigan buenas, ¿verdad? Pero cuando no las ves tan buenas, tienes que hacer ese decreto para que se te revele. Para que veas y alcances a observar eso. Eso le ocurrió a un metafísico que de pronto decía, uy, ¿sabes qué? Le salió un gasto, hace cuenta que tenía su quincena, su dinero preparado para cubrir ciertas necesidades y sucedieron dos cosas. Número uno, un gasto, lo que sucedió es que costaba más de lo que él tenía contemplado. Y número dos, le salió un gasto extra que no tenía considerado. Bueno, lo que ocurrió fue que justamente ese gasto, que era extra, que era un plus, no lo cubrió porque no era tan importante y porque tenía que darle más prioridad a este último que se le expresó. Pero si él hubiera pagado el extra que lo tenía para pagar esa cuenta y demás, ¿qué es lo que hubiera hecho? Que no hubiera podido cubrir ese requerimiento del momento que era más urgente. La vida tiene una sabiduría, pues, que las cosas ocurren, etcétera, etcétera, y si tú haces tu mejor esfuerzo, con tu mayor observación, tu mayor claridad mental, y pones de tu parte en ese momento, la vida te responde del mismo modo. El asunto o el error sería como que dejar las cosas al ahí se va. El fundamento es pensamiento positivo, no dejar de pensar. Porque hay personas que dicen, no, pues ya hay como se den las cosas, ya. No, espérate, ¿me entiendes? No es que lo olvides o que dejes tu mente así vacía, es que tú piensas positivo. ¿Qué va a ocurrir? No sé, pero va a ser bueno. ¿Cómo te va a ir? Bien. Todo va a ser bueno, bondadoso, perfecto, adecuado y demás. Sí, bendigo el bien oculto en esta situación y deseo verlo, que se manifieste, que se exprese. El chiste es que lo veas con tus ojos. ¿Me entiendes? Entonces, esto es lo importante. Tú desde el primer momento que te decidiste venir aquí, te has decidido, igual no lo sabías, pero ahora te lo digo, a pensar positivo absolutamente de todo. De todos. De ese que te hizo daño, de ese que le diste la mano y te tomó el pie, hasta te nalgueó. Piensas bien de todos. Todo, ¿verdad? Todo lo que te hizo. Tienes que pensar absolutamente bien de todos ya, porque justamente es eso. Las pruebas no son superadas sino hasta que las vemos en bien. O sea, tú sabes cuándo te has dado cuenta que has superado algo o cuándo te vas a dar cuenta que superaste algo. Cuando te puedes reír de eso. Exactamente, cuando lo puedes contar como un chascarrillo, así como el burro. ¿Por qué? Porque justamente te has elevado, te has posicionado en la polaridad positiva de las cosas. Una persona que vive con algún padecimiento, esa persona se va a sanar hasta que vea el bien dentro de todo ese cuadro, hasta que aprenda su lección, pues. Que es justamente eso, como todo en la vida es aprendizaje y es enseñanza y es evolución, hasta que no aprendas de lo que estás viviendo, es que no puedes entrar a la siguiente fase. ¿Me entiendes? Pero si tú te rebelas ante lo que estás viviendo, lo que estás diciendo es, estoy viendo mal las cosas. Y estás aceptando la negatividad, te estás poniendo de acuerdo con esa cosa negativa, pero aparte porque tú estás sintiendo la negativo. ¿Me entiendes? Pero entonces tú te das a la tarea de no importa cuántas veces poner el bien ante todo en esa situación. Bendigo el bien en esta situación, lo bendigo el bien, bendigo el bien, bendigo el bien. Y así una y otra vez hasta que eso se exprese ante tus ojos. ¿Vale? Porque uno no sabe los caminos que sigue eso. Y entonces es así.
Había una persona, un estudiante que había mucho tiempo estaba tratando mucho tiempo de dejar a su pareja pues porque ya no era lógico, porque ya no era racional, no había situaciones de por medio afectivas pues positivas y demás. Pero en algún momento, de la manera más absurda, más natural y todo eso, se terminó el vínculo. Casi que a los, qué sé yo, como a los 3 días a la vuelta de la esquina, estaba esperando a esa otra persona, una nueva persona, positiva, linda, agradable, afable y demás. Así es prácticamente con los trabajos, con las personas, con los estatus de salud, con las finanzas y todo eso. Si una persona, por ejemplo, que esté en una carencia económica, se pone a quejarse todo el día de eso, es que no está bendiciendo el bien, ¿me entienden? De esa situación, no ha aprendido la lección, pues. Tiene que voltear la otra mejilla, voltear la tortilla y establecer el bien consistentemente en ese respecto. Sí. ¿Se puede bendecir el bien por otra persona? Ya. Pues esta otra persona no cree en las cosas, Sí, y el bien siempre se expresa para el que cree en ello. Mira, es mucho más sencillo y el Maestro Jesús lo aplicaba magistralmente. Esa persona puede no creer en esto, pero estos son leyes. Los creas o no, funcionan. Es como los colores. Aunque tú creas que si te vistes de negro no te va a pasar absolutamente nada, te estás vistiendo de ausencia de luz. Es una ley. Es un principio universal que se cumple todo el tiempo. No es que tú creas en ello, no. Es que así es. ¿Entienden? Bueno, con ese punto, esa persona puede no creer en esto. Pero ¿sabes qué? Puede creer en ti. Y si tú crees en esto y ella cree en ti, al final ella está creyendo en esto. Y eso se le va a expresar. Por eso les decía el Maestro Jesús a la gente que él sanaba, por tu fe has sido sanado. Porque ellos no creían en la ley o no tenían el entendimiento espiritual para llegar a entender lo que estaba haciendo Jesús. Pero como creían en él y él en lo que creía era en la ley, ellos se beneficiaban de esa ley. ¿Me entiendes? Cada quien le puede dar el manejo en este sentido. Entonces, esto es importantísimo, siempre poner la mente en lo más alto en ese respecto. Esa persona te robó, te estafó, te hizo de cosas y todo eso, bendícele su bien, bendícele el bien. Esto es importante porque hay gente que de pronto te escribe ahí en el WhatsApp y te pone bendiciones. La palabra bendición quiere decir multiplicación. O sea, le estás bendiciendo y multiplicando todo a esa persona. Si está gorda esa persona, le estás poniendo más gorda. Si está negativa, le estás poniendo más negativa. Bueno, está más sencillo. Cuando alguien te mande bendiciones, tú puedes decir, yo acepto todo lo bueno. Y ya te filtras, pues. Sí. Eso es importante, pero cuando tú bendigas, tienes que bendecir en positivo. Porque en inglés es distinto, o sea, la bendición proviene del inglés, por ejemplo, es God bless, que quiere decir ya en sí, Dios bendice el bien. Porque, por ejemplo, bless y bliss quiere decir felicidad. Y bless es bendición y God es good. Bueno, ¿me entienden? O sea, God bless, el bien y lo bueno se bendicen y se multiplican lo bueno. Pero en español es distinto. En español sí tienes que determinar el objeto de tu bendición. Y tienes que declararlo, Dios bendice la salud, Dios bendice la paz, Dios bendice la prosperidad. Tienes que declarar, Dios bendice lo positivo de aquí. ¿Me entienden? Sí, por allá. Se te multiplica todo, pero afortunadamente en un futuro que no existe, porque dicen, Dios te bendiga. O sea, algún día, a ver si algún día se digna a bendecirte. Es como una bendición así que te avientan, pero que ni te dicen qué, ni cuándo, ni cómo, y todo eso. Es eso y decir, si tú tienes el concepto de lo que es la verdadera vida, sí,
entiendes? Pero si le estás bendiciendo la vida a una persona pues que vive negativo y todo eso, ¿entiendes? Sí. Por ejemplo, puedes hacerlo y decir, Dios bendice tu inteligencia, Dios bendice tu amor, hijo, Dios bendice tu fuerza. Exactamente. En presente. Porque si no lo haces, Dios te bendiga tu sabiduría. Puta, ¿cuándo? ¿Me entiendes? Es el asunto que por lo cual las cosas de pronto se atrasan, porque uno cree como en un Dios extemporáneo. Le echas la culpa a Dios por las bendiciones que enviaste en un tiempo que nunca supiste cuándo fue. ¿Me entiendes? O sea, Dios es presencia. Dios es presente. La presencia de Dios es Dios hoy, en este instante. Por eso se nos dice que el día de la salvación es hoy, no es mañana. Espérate, ahorita, en este instante, que estás siendo consciente de eso en este momento, 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. En este momento te estás salvando, porque estás revelando esto dentro de ti. ¿Me entienden? Entonces esto es importante para tomarlo en cuenta. ¿Todo bien, verdad? Vamos a leer todos juntos. Falso positivismo es hacer de cuenta que no pasa nada, pero si pasa, hay que observarlo, corregirlo y aplicarle pensamiento positivo. Esto es importante, ¿no? Hay gente que dice, no me hables de cosas así feas, negativas y todo. Soy metafísico. O no, me está yendo de la repatada, pero como soy metafísico, así como que me hago como que no veo. No. Tienes que desarrollar la observación. Tienes que atreverte a ver eso, como dijimos, sin juzgar. Observa la cuestión. Observa el paycheck de deudas que a lo mejor tienes sin juzgar, sin culpar, sin incriminar. Observa el diagnóstico. Observa la situación respirando sin culparte, sin nada, ¿me entiendes? Observa qué es lo que necesitas y así puedes afrontarlo. ¿Me entienden? No lo niegues así ¿cómo decirlo? Como no niegues observar las cosas. Necesitas establecer tu pensamiento positivo de acuerdo a lo que necesitas trabajar. ¿Vamos? El segundo aspecto, entonces el primero es pensamiento positivo, ¿verdad? Segundo es palabra positiva. Es siempre decir de todas las personas, situaciones y cosas de ti, tu familia, amigos, trabajo y grupo, cosas buenas, edificantes, que bendigan, alaben, ensalcen y magnifiquen el bien, moviendo causas armoniosas. Bien, lo vimos con la bendición. Cuando uno habla positivo, uno está generando ese aspecto positivo de las personas. Cuando uno habla negativo de las cosas, ese aspecto no se lo estás generando a nadie, sino a ti mismo. Si uno medita y se habla de cosas feas, uno se pone feo. Si bien tienes tu mente todo el tiempo en desorden, en todo eso, tú te pones desordenado. Si tú ahora con lo que acaba de ocurrir, tú tienes la mente en que es una cortina de humo y que está ocurriendo aquí y que el gobierno quiere hacer eso para que no nos demos cuenta de cosas, el único que se va a llenar de humo eres tú. En lo que tú piensas, en eso te conviertes. No participes en conversaciones insensatas. O sea, de gente que no es consciente de lo que está diciendo y de los efectos que pueda traer eso que está diciendo. Afortunadamente, una vibración alta domina una vibración más baja. Y con una persona que se plante positiva, a ver el bien de las cosas, establecer lo edificante, lo constructivo, se pueden salvar las demás. ¿Vamos? Entonces, tenemos que borrar la palabra no del subconsciente. ¿Qué quiere decir? Esto es bien sencillo. Cuando vas al restaurante y le dices al mesero, ¿no me puede dar azúcar? Pues no. Es como cuando te dicen, no me puedo dar un ¿cómo? ¿Estás diciendo que no te la puedo dar? Justamente es una limitación mental que se está expresando. ¿No quieres que te compre esto? Pues no. ¿No quieres que te invite a cenar? Pues no. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque ya va la negativa de por medio. Hay personas que incluso para las cosas positivas decretan así. ¿No podrá hacer esto en mi vida? Pues no.
tú tienes que decretar siempre en positivo. Vas con el mesero, ¿hay azúcar? Sí, bueno, tráigamelo. Tienes que afirmar tus decretos, ¿me entiendes? Hay azúcar, no estoy diciéndolo, o sea, no estoy pidiéndolo, lo estoy decretando. De que sí hay, porque si yo quiero azúcar es que hay. Y no sé si vieron la película de Celia Cruz o su vida y todo eso. Justamente ese azúcar que ella se echa es un decreto que ella en Cuba acostumbraba a tomar el café con azúcar, como se toma allí y se toma a todas horas y todo el tiempo, bueno, es básico pues. Y sucede que llegó a Miami, o en México estaba, porque vivió mucho tiempo en México, y entonces el mesero llegó y le sirvió café. Ella cuando recibió el café dijo, ¿qué es esto que me acabas de dar? Esto es una fregadera. Y le gritó al mesero, ¿qué es esto? Y le dice el mesero, ¿qué necesita? Le dijo ella, ¡azúcar! Y dice, ¿cómo que azúcar? Sí, azúcar, échale azúcar al café. No, pero así se sirve aquí el café. ¡Azúcar! Y entonces así se le quedó su icónico azúcar a Celia Cruz. Pero que era un decreto, ¿me entienden? De cómo establecer. Tú tienes que decretar las cosas. Porque si tú no decretas las cosas, nadie te las va a decretar por ti. Y tú tienes que decretarlas ya, como hechas, como que ya están. Porque es así. Hay una ley que si es que tú necesitas algo, es que ya está próximo para ti. Lo único que tú debes de hacer es como el clic y la conexión con su sentimiento, con su pensamiento, con esa forma que está allá. Por ejemplo, si tú necesitas una moneda o pagar algo, es porque esa moneda o ese dinero ya está viniendo. La ley siempre se corresponde. ¿Me entiendes? Cuando te viene algo, es porque te viene un requerimiento de pago, es porque tú justamente vas a tener el dinero para pagarlo. El asunto es que de pronto las personas se llenan de temor y dicen, ay, ¿qué va a pasar si me gasto esto? Espérate, ¿qué no te das cuenta que es justo la cantidad del requerimiento? Págala, cumple hoy con tu pago y todo eso, y mañana vas a tener para mañana y pasado vas a tener para pasado, y así. Y agradeces y haces todos tus rituales metafísicos que sepas para agradecer y para vivir en positivo y demás. La palabra no se registra. Mira, ese es un, te voy a decir, yo sé que hay escuelas de PNL y de incluso ese video del secreto y todo eso que dice que el subconsciente no lo registra. Pero espérate, cuando ya se expresó un padecimiento o una necesidad o una cosa negativa en tu vida, ¿qué? ¿Vas a omitir decir el no? ¿El no lo acepto? Por supuesto que no, porque eso ya se manifestó. Esto es para lo que no se ha expresado, o sea, lo que no quieres que ocurra en tu vida, ni lo menciones negativamente. ¿Vamos? Necesitamos nosotros ponernos con esa cuestión, y si hay algo negativo que se está manifestando, dices, no lo acepto. No lo quiero ni para mí ni para nadie. ¿Ves? Le quito poder, fuera de aquí. ¿Vamos? Lo debes de decir con sencillez. Como diciendo, no me da la gana eso para mí. Eso no es para mí. ¿Me entienden? Porque eso así funciona. Entonces, la primera clave es pensamiento. La segunda es palabra positiva. El tercero es actuar positivo. Vamos a leer todos juntos. Es hacerle bien a toda persona, condición o cosa, ayudar, ser bondadoso y servicial. Es no quedarnos de brazos cruzados bajo ninguna circunstancia en donde se necesite una actuación y proceder haciendo algo positivo y constructivo. Miren, hay que hacer el bien sin mirar a quién. O sea, tú ves que hay una persona que se está yendo al barranco, al desbocadero y demás. Si puedes por allí mover algo, hacer algo, atajar y todo eso para salvar a esa persona, hazlo. Si ves una persona que se está ahogando en un restaurante y sabes el servicio, cómo hacer primeros auxilios, hazlo. La persona que no sabe hacer eso, que haga lo que sepa hacer. Si sabe orar, que ore. Si sabe meditar positivo, que medite, ¿me entiendes? O sea, que tú actúes, si ves que es bueno, positivo, va a ayudar y demás, actúa.
No te cuestiones. Hay gente que ya ve que es positivo, ya sabe que es positivo y todo eso, y se queda parado así. Pero espérate, ya viste que es positivo lo que vas a hacer, que vas a ayudar, que vas a servir, que vas a trabajar, que vas a ayudar a muchas personas con eso. Entonces te quedas así. ¿Entiendes? O sea, esos son justamente los errores que se cometen, y hace que se cometan errores de omisión. Que sabiendo, no lo haces. Y después es el arrepentimiento. Lo hubiera. A Sí. mí me tocó una experiencia, pero no sé si venga a caso con esto, pero yo estaba esperando el camión en la mañana y yo no sé qué pasó, se destanteó un carro y el tráiler, dije, ya van a chocar, no, hombre, patrón, eso llama a Violeta, o sea, echándole todas las bendiciones. Yo hasta me agarré con la mano y ya Pero Pero cierra no. los ojos, no pasa nada. Bendito sea Dios que no pasó nada. Sí se llevaron un muro, pero sí yo estaba allá haciendo mis oraciones y todo eso. Sí, exactamente. Eso es lo que está a mi alcance. Exactamente. Hay una máxima ocultista que se maneja entre maestros de sabiduría y demás, que es saber, hacer, osar y callar. Tienes que saber primero, estás aprendiendo, sabes, tienes que hacer. Si sabes, es un requisito hacer, osar, tienes que atreverte. No importa allí que te vea la gente, que esto, que el otro, porque tú tienes una información privilegiada que no todas las personas tienen. Punto número 4, callar. Yo te curé, yo oré por ti. Te sanaste, ¿verdad? Sí, no, es que, espérate, es que yo decreto y le digo a todos los metafísicos que decretemos y te salvamos la vida. Callar, silencio, ¿me entiendes? Todas las buenas cosas que hagas no necesitas estarlas cantando a los cuatro vientos. Como dijo el Maestro Jesús, el Padre que está en los cielos, Él sabe. Bueno, pero aquí sí, ¿verdad? No me conté esta experiencia que... Sí, yo voy por el lado Yo no digo de la omisión, ¿sí? Que es el punto que nos interesa aquí. Si tú no hubieras hecho nada sabiendo que puedes utilizar la llama violeta, hubiera sido un errorcísimo de omisión. Pero lo trabajaste, pues lo asumiste, ¿me entienden? Esa es la responsabilidad que trae el conocimiento. Ahora que ustedes saben, son responsables de esto que saben. Lo que ya aprendes te pertenece, lo que conoces te pertenece. Entonces, utilízalo, obviamente para positivo, para todo lo bueno que sabes y demás, ¿vale? El cuarto punto es trabajo positivo. Vamos a leer. Es tener un medio de subsidio sin robar, sin traficar drogas, sin matar animales para comer, vender carne, sin asesinar, especular, engañar, extorsionar, sobornar, tiranizar y coartarle la libertad a los demás. Produciría infelicidad y sufrimiento, aunque se practique el principio del mentalismo, el Cristo o los decretos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque estamos generando efectos negativos en las demás personas, en la vida, en los seres vivientes. Hay que estar muy atentos de ese tipo de cosas y demás. Entonces, los primeros 4 aspectos se basan justamente, ¿se acuerdan cuáles son las primeras claves de la felicidad? Pensamiento positivo, palabra positiva, acción positiva, trabajo positivo. Es esto mismo que se hacía en este yo pecador, ¿verdad? Pensamiento, palabra, obra y omisión. No, ya no es eso. Ya. Eso es del área de Piscis, ¿verdad? Ya ahorita ya te perdonaste, ya te borraste. Pero te das cuenta que el actuar positivo, que la palabra positiva, que la mente positiva, tener un modo de vida positivo, un trabajo positivo, es justamente las primeras 4 fases de la felicidad. A ver, vamos a volver a leer. Vamos todos. Es tener un medio de subsidio sin robar, sin traficar drogas, sin matar animales para comer o vender carne, sin asesinar, especular, engañar, extorsionar, sobornar, tiranizar y coartarle la libertad a los demás.
Dicen que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. O sea, ese carnicero sigue vendiendo carne porque hay gente que la sigue comprando y demás. Cómplices, aliados, qué sé yo. Cada quien define ese tipo de cosas, porque no creamos que los cerditos se la pasan muy bien cuando llegan allí. Ni los gallitos, ni las gallinas, ni los pavos, ni... Sí, y bueno, la ciencia ya comprueba que se hace una descarga de adrenalina tan grande en los animales cuando están siendo llevados, porque ellos no son tontos, pues, que eso impregna todas las células de su carne. Y en algún momento redunda en que los seres humanos estamos consumiendo esas células que están con una descarga adicional de ácido en los alimentos, y por eso luego viene el ácido úrico en las personas y demás, que se les carga y todo eso, es justamente la sustancia de los animales de adrenalina que ha vuelto la sangre y todo el cuerpo de esos animales ácido. Entonces, es completamente científico, por supuesto, y esos alimentos lo que sucede es que consumen más energía de la que te dan. Entonces, como nosotros sabemos que es vibración, como ese animal estaba siendo asustado, estaba pues con vibraciones de angustia, de negatividad, antes de ir al matadero, como son los últimos como que se quedaron impregnadas su carne, cuando uno se come eso, después ustedes tienen que observar, por eso la observación es tan poderosa. Estás todo bien en tu vida, estás feliz, estás radiante, y tienes un temor que no sabes por qué. Es que te jalaste el temor de los pollitos en fuga. A mí me pasaba, comía yo, hacía alimento y demás, y me ponía fúrico como toro. Y decía, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy enojado? Si no ha ocurrido nada. ¿Me entienden? Porque se te impregna justamente eso que estás haciendo. Aparte, nada, ¿para qué les digo? Pero las personas no pueden negar lo que comen. Se les empieza a poner la cara, su cuerpo, así de lo mismo que comen. Espérense, a lo mejor soy muy observador o más de la cuenta. ¿Cómo cuerpo? Como pollito. Tú puedes ver a la persona que come pollo y todo eso porque se les hace trompita así de pollito. Llama a Violeta, ¿verdad? Pero ya aprendí. Ya no sigas. Llama a Violeta y le di perdón. Bueno, Entonces no hay que comer carne. mira, hay que preservar la vida en cuanto nos sea posible. En metafísica no se obliga nada a nadie. Lo único que me toca a mí, por lo cual estoy aquí y es mi deber, es enseñarles. Cada quien decide absolutamente cómo vive, de qué modo y todo eso. Pero lo que sí va a ocurrir es que se les va aumentando su vibración. Y cuando se te va aumentando tu vibración, hay cosas que ya no te van a dar ganas de hacer. Por ejemplo, el cigarro te empieza a dar asquito, de pronto las bebidas que antes te tomabas te dan asquito, de pronto ya no tienes deseo así de comer carne. Y eso va siendo un proceso natural, propio, que no te forzas, que funciona, y de pronto estás así como tranquilamente bien y demás. Sí, por allá. Sí, es buena pregunta. Justamente el marisco tiene una situación en la cual todavía no tiene cuerpo emocional. ¿Me entiendes? O sea, nosotros cuando tú consumes un animal, el asunto es que le haces daño emocional. Sí, aparte obviamente físico, pero aparte emocional. El asunto, por ejemplo, con el marisco es que justamente no tiene cuerpo emocional el marisco. Entonces, si fuéramos a hablar dentro de la tabla del reino animal, el marisco sería lo más adecuado para poder no dañar a seres vivos lo menos posible, pues. ¿Me entienden? Con los pescados, si no haya replicado por regla. Sí. El asunto es justamente eso, ¿no? Que uno debe de observar todos esos fundamentos. Y bueno,
él trabajaba con pescadores. ¿Cuál es el asunto? Pues que eso era lo de comer día con día. Afortunadamente, bueno, la civilización ha evolucionado, ¿verdad? Y bueno, estamos un poquito más adelante, pero siempre pensar en ese tipo. Sí, por supuesto, toda la tabla de vegetales, toda la tabla de semillas, toda la tabla de frutas, verduras, soyas, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? O sea, es increíble. Porque si ustedes se dan cuenta, obsérvenlo, ni se dan cuenta, pues, la mayoría de los taqueros ya no te venden carne. Es soya, porque, ¿sabes por qué? Pues sí. Entonces, pero lo que sí, y eso sí debemos de aprender para tener una alimentación rica, nutritiva y demás, es saber condimentar los alimentos. Saber prepararlos, pues, desarrollar el sentido del gusto. Porque la carne sabe por todos los condimentos que les echas, pero si preparara soya con los mismos condimentos y todo eso, es prácticamente lo mismo, ¿entiendes? Sobre todo el mexicano que de pronto, o sea, tenemos muchos sabores, sazones y demás. Ya. Hay muchos truquillos por allí, ¿verdad? Pero bueno, ya cada quien los va descubriendo y los comparte, ¿verdad? Para la próxima cena metafísica que hagamos. Bien, el siguiente punto, ahora comenzamos con los 4 restantes. El quinto punto es observación positiva. Vamos a leer. Es darse cuenta de todas las cosas sin criticar, condenar ni calificar, desarrollando la conciencia despierta, percibiendo lo que se evidencia, sin conflictos y sin fragmentar. Es así de sencillo. O sea, si tú a partir de hoy de pronto te empiezas a volver vegetariano por arte de magia, no vas a hacer y vas a decirle a la gente, eso que te estás comiendo hace poquito estuvo vivo. Eso es un cadáver y sufrió y tú lo mataste. No, espérate, te vuelves consciente y todo eso, no juzgas, no condenas, no enjuicias a nadie por lo que haga ni demás. Entendemos que son estados de conciencia que estamos conviviendo, le respetas, les dejas ser y vives feliz con esa persona. Sí. Mira, sí, eso es a menos que te empieces a chupar tú mismo, es distinto, pero esto no es nuevo, esto no es información nueva. Los judíos lo saben y por eso ellos tienen un tipo de alimentos y tipo de carne que tiene como un rezo especial. ¿Cómo se llama? Kosher. Es el tipo de... Todo eso tiene como... que aún así ellos saben que, bueno, está eso, pero solo utilizan para sus prácticas más especiales. Incluso, sí, incluso la leche. Está comprobado científicamente que el ser humano no necesita leche. Exactamente, lo que uno puede hacer, pero nada, ha probado la leche de almendra o de soya y todo eso. Son deliciosas, por supuesto. De coco, sí, riquísimas, ¿me entienden? O sea, hay cosas para suplir eso, pero el ser humano naturalmente, eso te da un requerimiento cuando naces, pero después eso te satura y demás. Y nada, así para las chicas, porque a los chicos no les importa tanto, creo, esto de la celulitis y todo eso está hecho por tomar tanta leche. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque son alimentos, son sueros que ya no necesitamos en cierto grado. Pero hay que ver, afortunadamente estamos como muy avanzados y hay muchas cosas que sustituyen otras y demás, todo eso. Como lo mismo que con las harinas. En algún momento el ser humano va a dejar de necesitar las harinas. Es un proceso de evolución. Hay, por ejemplo, personas que ya eran vegetarianas en sus vidas pasadas y nacen en esta encarnación, les das algo de comer y se van muriendo. Es porque deben de mantenerse vegetarianas, o sea, ya es como algo natural que su cuerpo les pide. Sí, no, exactamente. No, yo conozco niños vegetarianos, o sea, su mamá no come carne. Sí. Y yo que conozco hoy día y me extraña a mí por eso, ¿no? Porque todos en la familia comen carne y el niño no quiere. Sí. O sea, ya nacen así como dicen. Sí, ya de vegetarianos. Y lo peor que uno puede hacer es meterles Claro.
a fuerza eso, ¿no? Porque les está haciendo daño a su organismo. Es observar positivamente. ¿Me entiendes? O sea, que tú observes las cosas, eso te va a dar más aprendizajes que otra cosa. Entonces, por eso dejamos en metafísica tareas como ver la película de Grace Kelly, como ver la serie del Señor de los Cielos, como ver así, porque así te das cuenta de lo malo que hacen, ¿para qué? Para no hacerlo. Bueno, tú ves lo que quieras, ¿me entiendes? Pero tienes que aprender por medio de la observación. Y así vamos viendo qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Vamos a ver qué es lo que nos ayuda a la observación. Nos pone alertas mentalmente, hace que nos conozcamos, que nos sintamos vivos, nos ubica en el presente, nos llena de vitalidad, nos hace sensibles y sobreviene un silencio místico, nos hace compasivos. La observación, qué importante. Es tan importante que nosotros todo el tiempo estamos con ella pero sin estar atentos. Una pregunta: ¿cómo está vestida la persona que está al lado tuyo? ¿Qué accesorios tiene sin voltearla a ver? A tus dos lados. ¿Cómo se peinó? ¿Entiendes? No observamos de pronto, o sea, no vemos todo el panorama, nada más llegamos y nos ponemos y todo eso, pero perdemos de vista cosas que están aquí, ¿entienden? Al lado de nosotros. Así de simple y sencillo. Y hay personas que observan hasta de más, ¿verdad? Les dicen chismosos. Y si nomás te observamos a ti, pues porque no tenemos. Ah, pues qué lindas personas. Pero a ver, ¿de qué color son mis zapatos? Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el asunto? Que los egipcios consideraban el ojo de Horus como lo más sagrado, como un símbolo de protección. Y luego hay personas que ponen manitas y le ponen un ojito y a esta mano te protege. Entonces, espérate, pues, ¿de quién es la mano? ¿De Superman? ¿O de...? No, es que el ojo quiere decir la observación. ¿Qué mayor protección necesitas que si estuvieras atento y conectado todo el tiempo? ¿Lo entiendes? Necesitamos desarrollar cada vez más nuestra observación. Irnos de aquí a nuestro hogar y contar, ver las personas, los coches, cómo se mueve, cómo está la ciudad, todo absolutamente sin juzgar, simplemente tener la observación despierta. ¿Vamos? Entonces, eso era la máxima protección y sigue siendo una protección si tú sabes que es el ojo avisor de estar atento, de que estés atento en la vida. Observar las cosas. Entonces podemos decretar, ¿verdad? Todos juntos. Yo soy el ojo avisor de Dios. Entonces, yo estoy pilas, ¿verdad? Yo estoy atento, yo estoy observando, yo estoy atento a esta situación. Eso es justamente, bueno, lo que es necesario siempre, pero nosotros tenemos que realizarlo en nuestra casa y demás. De pronto, con la familia, los hermanos, los hijos, no te das cuenta a lo mejor que tu hermano, tu hijo, tu primo está entrando en un cuadro depresivo, que se está encerrando todos los días, que no quiere hablar con nadie y demás. Tú dices, no, déjalo, es así es su carácter. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Por no observar. Y luego ya cuando ocurrió todo, quieres tapar el pozo y quieres decir, ¿por qué hace esto? ¿Por qué me pasa a mí? Dios mío. ¿Me entiendes? Sí, todo en la vida te da mensajes, te pone focos y alertas y demás. El chiste es que esto no se te va, si tú lo aplicas y todo, a la primera que veas, cerrar eso de tajo, que tú lo veas como una ley. Al primer errorcito que veas en tu casa, a lo mejor viste el vaso movido de lado, entonces ese vaso no debe ir así, y lo colocas y lo pones en su lugar donde debe de estar. Un ejemplo burdo, pues, pero me refiero a que desde el principio estés atento de los mensajes que te dan las cosas, la vida, las situaciones y demás. ¿Vamos? Es importante. Evadas observarte cuando hablas en exceso. Hay personas que se la pasan, hablen, y solo hablan, y dejan de observar. Cuando se toma alcohol, cuando se oye música estridente, y cuando se droga o emborrachan las personas, pierden conciencia, pierden observación. ¿Vamos? No nos molestemos por nuestros errores, transmutémonos decretando, ¿vale? Cuando ya te observaste algo
que no estás observando, que no estás viendo, que tienes que trabajar, puedes decretar. Perdono y borro este error de mi vida. ¿Cuántas veces cada hora crees que tendrías que hacer este decreto? El arcángel Rafael es el que dice que 24 veces cada hora él está atento de ese decreto. Si 24 veces la riegas en una hora, el arcángel Rafael te apoya a que hagas este decreto. Ya si llega a la 25, pues ya vas a estar muy recurrente de ayuda de otra ayuda, ¿no? Como de la Madre María, como de qué sé yo. Toda la corte celestial. Sí, porque eso es importante. O sea, tú no puedes tomar decisiones cuando no has observado. Ese es el principal error, y yo se los dije al principio. Cuando tú ya superes las pruebas básicas de la vida y demás, las pruebas que te van a venir van a ser pruebas mentales y de observación, de precisión. Qué mejor que lo empieces a ejercitar desde ahorita, ¿vale? Entonces, el quinto era observación. Entonces, los primeros, vamos a recapitular. Pensamiento positivo, palabra positiva, actuar positivo, trabajo positivo, observación positiva, ¿verdad? Y el sexto punto es meditación positiva. Vamos a leer. Es percibir profundamente las cosas tal y como son en realidad, en estado de alerta, despierto, descubriendo. Cuando se tiene una situación armónica, se puede meditar en cuál sería el concepto inmaculado o el plan divino de perfección. Entonces supongamos que una persona tiene un padecimiento en su salud. Lo que debe de ponerse a meditar es en la salud, hasta que la encuentre dentro de sí. Si te funciona bien, aunque sea saludablemente tu dedo meñique, medita en la salud de tu dedo meñique. Tú tienes que concentrarte y engrandecer y meditar en aquello que necesitas. Pero si lo evades, si dejas de observarte, primero no te vas a dar cuenta que necesitas, y número 2, ni siquiera vas a meditar ni demás. ¿Vamos? Necesitamos poner nuestro foco en ese tipo de cosas. Entonces, así nos vamos descubriendo. Si ya sabes qué es lo que no te gusta, ¿para qué te metes a eso? ¿Me entiendes? Que no te agrada. Si ya sabes que lo peor, porque hay personas, ¿no? Hay personas que lo peor que pueden estar viviendo es un acontecimiento negativo emocional con las demás personas, un conflicto emocional, que no pueden dormir. ¿Para qué te metes a relaciones sociales o relaciones públicas? Pero ¿qué pasa cuando ya te das cuenta que no te funciona y ahí estás dentro? O sea, ¿qué pasa? No te has dado cuenta. Porque si uno se da cuenta, lo que hace es, no, mi lugar es acá. ¿Me entiendes? Aquí está muy bonito, pero creo que no es mi sitio, entonces tu lugar es acá y ya. Y ellos que sigan haciendo lo que... Pero uno está, ya se dio cuenta y observó, meditó y se transformó. ¿Vamos? Vamos a leer. La enseñanza se recibe en estado de meditación de forma reflexiva, con conciencia, sintiendo, vivenciándola y deliberando. Bueno, no es el caso, pero por si las dudas, uno no puede venir aquí una persona alcoholizada. ¿Por qué? Bueno, pueden levantarse si quieren. Tampoco es que las personas que se han ido hayan estado en mal estado. Nada. Tienen transporte que tomar y demás. ¿Cuál es el asunto? Que una persona en un estado extra alterado, mental, emocional, no podría recibir esta enseñanza plenamente. Porque no está consciente. Por eso, cuando ha sucedido en algún momento, les pedimos a esas personas que se retiren, que se regresen a su casa. En algunos momentos hasta les piden el taxi para que se regresen, y que regresen cuando estén en un estado óptimo, pleno, consciente y demás, para que puedan recibir su sesión. Esto es muy importante para que vamos a checar. Es como si quisieras dialogar con un borrachín. ¿Qué te vas a poner de acuerdo? Nada, por supuesto. ¿Entienden? Entonces tienes que meditar sobre lo que tienes que hacer y quieres desarrollar. Tú tienes que meditar en las noches sobre lo que vas a hacer el día siguiente. Cómo te vas a vestir, a dónde vas a ir, a quiénes vas a ver, qué vas a hablar con los que vas a ver, meditar. ¿Entiendes?
que tú planees por adelantado y medites en tu día por adelantado. Que medites en la semana, todo tu mes de enero, todo tu año, ¿me entiendes? Que lo tengas planificado, eso es importante. Antes de tomar una decisión, dar un paso importante o hablar, tienes que meditar. No puedes tomar decisiones nada más así. Ah, sí, me late que sí. No. Medita, tómate tu tiempo. Si alguien te está forzando a tomar decisiones precipitadas, eso va en contra justamente de la meditación, de la congruencia, de los 8 claves de la felicidad y por tanto, no es para ti. ¿Me entiendes? Tú tómate tu tiempo para todo eso. No te precipites. Importante. Entonces, el séptimo punto es la comprensión positiva, porque aquí viene la clave. Cuando tú observas, o sea, el quinto paso, y meditas, lo que sucede es que comprendes. O sea, este punto es resultado de las otras previas. Tú observaste, meditaste y dices, ¿sabes qué? Comprendo que cometí esta situación, que yo fui el que propició esto. ¿Vale? Vamos a leer. Es por medio de la observación y la meditación entender, tomar conciencia de todo lo que hay en ti y a tu alrededor, los demás y las situaciones, los 7 principios universales, los 7 aspectos de Dios y en Cristo. O sea, te das cuenta absolutamente de todo tu panorama. Y encuentras fe. Una persona que vive angustiada por algo es que no ha meditado, no ha observado y no ha comprendido. Porque si hubiéramos siquiera observado y meditado, podríamos entender que eso que estamos viviendo tiene solución. Aquí hay una frase de John Lennon que a mí me gusta mucho, que él dice, al final todo va a estar bien. Si no está bien, es que no es el final. O sea, al final lo que vas a lograr es comprender. Y allí está la garantía de que vas a estar bien. Entonces, bueno, hay que comprendernos a nosotros mismos, nuestro entorno. Comprender a todos terminando los problemas con las personas. O sea, entender por qué actúa esa persona. Ahora te vas a volver una persona más comprensiva, vas a decir, ¿sabes qué? Es que esa persona actúa por temor. O está haciendo eso por temor o porque a lo largo de su vida nadie le enseñó a hacerlo de una forma mejor. Lo vas a comprender. Allí lo que puedes comprender es que esa persona está sufriendo por dentro. No sería nada agradable estar en su sitio, porque quizás uno no sabe, como decimos, caras vemos, corazones no sabemos, pero no sabes las crisis existenciales que pueda tener, no sabes las situaciones que está afrontando, no sabes cómo la lleva con su pareja, sus hijos, si está bien de salud su mamá, ¿me entiendes? Es tan amplio el universo de una persona que juzgarlos por alguna acción hacia nosotros, aparte de que es egoísta, es dejar de tratar de comprender a las demás personas. Y usualmente hay gato encerrado. Siempre la persona más nefasta, negativa y todo eso es la que está más sufriendo. Pero por ciertos caparazones que se han hecho cada las personas y demás, es que se evaden y se ponen agresivos y demás. ¿Me entienden? O sea, eso es lo que debemos de saber. Es por algo que está dentro de ellos. Y a medida que comprendamos más, bueno, vamos a ser más afables, les vamos a poder ayudar más. O sea, esas personas, higadito, que llegan a tu vida, no llegan para que te las chutes todas. Están allí porque tú vas a ayudarles en algo en algún momento. ¿Me entiendes? Porque tú ahora sabes. Antes no. Ahora sí. Es por medio de la observación y la meditación entender, tomar conciencia de todo lo que hay en ti y a tu alrededor. Comprender las cosas positivas que pueden hacer bien. O sea, tú ya sabes ahora la distinción de las cosas y demás. Eliges, y si tú te abocas a elegir solamente lo mejor, lo bueno, lo productivo, constructivo, te aseguro que en 3 semanas tu vida va a transformarse completa y absolutamente. Es cuando uno como que cede, como dice, no es para tanto, los principios pues como que sí, pero no, pues yo voy a tomar mis decisiones y todo eso. Es cuando uno no avanza tan rápido, cuando uno todavía tiene opiniones respecto a principios o leyes. Si uno se pone la ley y dice, no, espérate, esto es ley, o sea, esto es sagrado, pues, como se ponían
los judíos. ¿Por qué creen que los judíos son tan prósperos y demás? Tienen leyes, fundamentos con los que rigen sus comunidades y demás, basados en la ley. ¿Entienden? Entonces, volvernos un poquito más de ley, pues. Eso no saben cuánto adelanto va a traer a nuestra vida. De verdad, o sea, maravilloso. Que no se van a querer bajar luego de la ley, por lo bien que resulta estar con ella. Se debe hacer lo que sea necesario para conseguir la comprensión positiva de las cosas. Las cosas que hacen sufrir son producto de no comprender el porqué de las cosas y sus causas. Eso es ignorancia, y la ignorancia es la causa del sufrimiento. ¿Se acuerdan cuál es el único pecado que existe? La ignorancia. El no querer comprender, el no observar, el no meditar. Entonces vamos a hacer el conteo. La gran comprensión positiva es darse cuenta de que todo es ilusión, todo es pasajero. Todo es un producto para que nosotros logremos aprendizajes y avance y demás. Disfrútalo todo, pero no te apegues a nada, ni a nadie. ¿Verdad? Eso es importante. ¿Por qué? Porque en algún momento todos acá nos vamos a ir. Entonces está el clásico caso de, qué sé yo, está la pareja, se va el esposo o la esposa y el otro ya no sabe qué hacer, porque ya no tiene con quién pelear, porque nunca en su matrimonio se la llevaron bien, pero era pura pleito. Pero se va esa persona y esa persona deja de tener una causa de su existencia y se va bien rapidito. ¿Por qué? Porque no ha comprendido que el motivo no es ese. ¿Vamos? Entonces, bueno, nosotros estamos aprendiendo esto para poder disfrutar más, avanzar más, vivir más plenos. Y el octavo paso es el esfuerzo positivo. Entonces, recapitulemos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, observación, sexto, meditación. Y cuando tú observas y meditas, comprendes. Y el último, esfuerzo positivo. Vamos a leer. Es actuar en favor de conseguir el objetivo trazado, mentalizándolo, decretándolo, procediendo física y espiritualmente. Las cosas pueden llover del cielo gratis, pero si no, hay que hacer el esfuerzo. Todo el que consigue algo se ha esforzado por ello. O sea, es como lo platicábamos desde el principio. Tú necesitas una metodología, un sistema. Tú ya observaste ahorita como el panorama de tu existencia. Entonces es que de ahora en adelante te pongas a eso, como el cuchillito de palo, a perfeccionarte en eso, tu provisión, tu salud, tu armonía en tus relaciones, tu seguridad, tu tranquilidad, tu inteligencia. Lo que tú más necesites, más te lo debes poner a decretar sistemáticamente por los próximos 21 días, 3 semanas, 2 semanas. ¿Me entiendes? Pon tu método con los decretos que hemos visto, con los que están en los libros, con lo que a ti te vibre de corazón, etc. Pero haz un método, haz disciplina, es como si eso fuera una ley para ti, una forma de vida, que es lo que es metafísica, es una filosofía de vida. Entonces están los 8 puntos, ¿verdad? Los 8 rayos. Entonces vamos a ver qué es cada uno. El primero, a ver, entonces aquí es observación positiva, meditación positiva, comprensión positiva y esfuerzo positivo. Bien, ya están graduados en las 8 claves de la felicidad, ¿vale? Que son importantísimas y todo evaluarlo con eso. ¿Estás viviendo algo? Ve si tu pensamiento fue óptimo. ¿Estás evaluando una cuestión? Ve si hablaste positivo a ese respecto. ¿Qué dijiste respecto a ese tema en algún momento? ¿Cómo actuaste respecto a ese tema? ¿Cómo ha sido tu trabajo para ese tema? Perdón, esto es de no positivo, pero bueno. Se borró, pero bueno. Todo lo demás que es meditación, observación, comprensión y esfuerzo positivo. ¿Vale? Y son los 8 pasos del señor Gautama Buda. Sí. Otra pregunta, Sí. como yo en mi caso que trabajo separadamente, estoy trabajando con No, eso es ley del ritmo, acuérdate. Si trabajas mucho, luego la vida te va a pedir que descanses mucho. o sea, porque yo así me observo y
digo, a mí me encanta, yo hasta no todos los días. Ah, bueno. Ahí estoy, o sea, en algo muy allá. Si eso sientes que es tu equilibrio, O sea, siento que lo disfruto. o sea, ah, bueno, me entonces no hay siento problema. cansada. No sufres. No. Ya, es lo tuyo, pues. Hay gente que le gusta, que es hiperactiva, pues que le gusta el trabajo y adelante, ¿me entiendes? El asunto es que si eso nos impide vivir felicidad en otros ámbitos, o si es un desequilibrio en nuestra existencia, Oye, hay que estar atentos. Sí. Pero luego hay gente que trabaja mucho, se levanta de malas y Sí. Yo creo que uno debe ser equilibrar el trabajo y todo. Se puede disfrutar todo. Todo en equilibrio. ¿Alguna duda?